Cuando la Biblia dice que Jesús estuvo en el desierto los 40 días y que fue tentado por el diablo, bueno, es toda una alegoría, entiéndase que es metafórico, pero ¿qué me está diciendo? No es que duró 40 días del almanaque, eso es algo que... O sea, si el tiempo no existe, nos tienen que poner un número, 40, bueno. Entonces, él tuvo que poder abandonar todos los conceptos, todos, absolutamente todos. Por eso, cuando nos damos cuenta que estamos todavía atrapados en conceptos, ¿de cuánto queremos tener razón? Ay, sí, no, pero esto es así. No, porque yo sé muy bien cómo son. Claro, ahí nos damos cuenta cómo tenemos tantos muros y muros y muros. Está bien que yo tenga la conciencia de lo que soy, pero yo tengo que estar atento a cómo me estoy experimentando, porque si no, lo que se produce es el bypass espiritual que lo descubrió este hombre, que no me acuerdo el nombre, que lo que hacemos es, ya estamos disociados, pero nos volvemos nos disociamos más todavía, y entonces andamos en una nube de Úbeda, por allá volando, y no estoy en mí. Y esto no se trata de dejar de vivir mi experiencia. Lo que pasa que a eso que yo antes le llamaba amor, que decía yo amo a mis hijos, a mi pareja, a mi perro, me doy cuenta que son relaciones especiales, que es un amor especial, de apego. ¿Entienden? Es muy profundo, ¿eh? Y doloroso pasar por ahí. El que ama todo, todo, absolutamente todo. Todo, ¿eh? Todo, hasta el último grano de arena, todo. No tiene un solo juicio en su mente. Uno solo. Vive en un estado de gracia, de gratitud continua, pero verdadero. No que porque yo estoy, voy a ver si entro en sintonía y vibración de gracia, porque yo también me lo hago, ¿eh? Digo, hoy qué mal que me levanté. Hoy estoy viendo todo negativo. Voy a practicar el Ho'oponopono y decir gracias a ver si me pasa. Claro, y practico y estoy media hora repitiendo gracias y al rato ya estoy otra vez imbuida en mis cosas. Mis cosas. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde uno se ríe. Bueno, hay que reírse. Ríanse de ustedes porque es que hay que reírse del personaje. Es como que, a ver, nos vamos a dar cuenta que realmente estamos experimentando el amor verdadero con mayúscula, el verdadero amor, lo que somos, nuestra esencia pura. Cuando yo no esté creyendo que la que ama es Silvina. Yo todavía, o sea, se los digo como suena, yo no me ando con... ¿Para qué les voy a mentir? La verdad que el Pepe. Porque lo importante es poder transmitirles para que ustedes dejen de engañarse ustedes mismos, porque si no, no van a salir nunca. Yo me siento todavía aún, fíjense que digo yo, ¿ven? Que soy yo la que amo a mis hijos. Yo todavía siento que soy yo. Que yo amo a mi hijo. Eso no es amor, porque mientras yo crea que amo a otro, no es amor. El amor, el ser que somos, es algo que nosotros, yo creo que ninguno de los que estamos acá todavía lo experimentamos. Yo no he tenido una experiencia de Dios todavía. Y soy sincera, y la verdad que no me avergüenza. Ni tampoco me ando imaginando qué será. No. La mejor actitud es ser humilde y observar esa psique loca. El trabajo es observar la psique loca. Dejar de andar pensando, si ya sabemos que somos amor y el ser, bueno, dejémoslo ahí, que fluya. Si somos amor y el ser, que fluya. ¿Qué importa? Eso es lo que soy, no tengo que preocuparme por lo que ya soy. Tengo que observar esta que me creo ser, porque el estorbo es este. Y como dice Ken Wapnick, si estamos aquí, es por algo. Si no, no estaríamos aquí. Es porque he olvidado lo que soy. Por más que yo sepa que lo soy, no me sirve mucho saber que lo soy.
porque mi experiencia no es esa. Lo que importa es la experiencia. Eso tiene que quedar claro, la experiencia. Yo no sé, a mí me pasa, yo por eso a veces yo siempre trato de hablar con cuidado porque los egos son muy susceptibles. A mí, millones de veces al día, no una, millones de veces al día, por eso les digo, miren que yo he escuchado muchos otros que hablan, que te dicen, pero eres el ser, somos uno, que somos el amor, siente, siente. Y yo lo practicaba, pero es que no me servía para nada. Bueno, iba a decir una palabrota, menos mal que me frené a tiempo. No me servía para nada. Empecé a liberarme, cuando hice esto que dice este autor, a observar lo loca que estoy. Decía, ay, sí, estoy sintiendo que en realidad yo no amo a mi pareja como yo decía, la verdad. Ya lo estoy mirando con un poco de asquito. Antes yo todo eso lo tapaba. ¿Me entienden? Yo he pasado momentos que me he tirado literalmente en la cama a llorar, boca abajo, de todo el odio que me salía. Miren, cuando a ustedes les salga mucho odio, mucha furia, mucha ira, pónganse en contento. Ya les dije, canten aleluya, porque es que se están limpiando realmente, se están liberando. Ahora, si ustedes están en un estado todo el día de familia telerín, ay, qué lindo, y todo así, y bueno, no, es que no hay ningún trabajo ese. No sirve para nada. Porque si estoy aquí es porque tengo emociones todavía que liberar, que trabajar. ¿Cómo voy a estar diciendo que somos uno? ¿No? Si yo realmente cuando veo a fulanito me engacho, o sin embargo me lo imagino en mi mente nada más, he sentido hasta momentos de ganas de matarlo al otro. Como dice el curso de milagros, léanlo porque está en el curso de milagros. Pero no se engañen. No quieran ser un personaje espiritual porque no sirve para nada eso. No. Trabajen, el trabajo interior es muy duro. Muy duro. Yo, por ejemplo, con el curso llevo 8 años y vengo leyendo cosas de estas desde que tenía 28. Y sin embargo, a veces me encuentro momentos que me siento una niña de 4 años pataleando. Me siento muy infantil y digo, ¡ah! ¡Otra vez! No, esta vez, ahora sí no me doy caña. Pero digo, otra vez, estoy en esos sentimientos de niña. Y me observo. Y aprendí ahora a ser amable. Que no pasa nada. Solo lo observo. Y lo suelto. Y lo dejo. No soy eso. ¿No? Pero primero lo tengo que sentir. Y pillarme en que estoy ahí. Casarte en el acto, eso es perdonar. Por eso hay que practicar lo que nos sirve. Lo mejor que podemos hacer es, como dice el curso de milagros, sonreír junto al espíritu. No burlarme del mundo, sonreír. De las cuantas paparruchadas que nos contamos a diario. De las veces que nos castigamos. De las veces que queremos alcanzar cosas que no tienen sentido. De las cuantas veces que escapamos de nosotros mismos. Yo me doy cuenta que escapo de mí continuamente. Sí, es como me transformé en una gran escapista. Ay, no, eso no. Esto yo hago mucho hincapié, porque es que es la gran trampa. Es una trampa grandota que tenemos, ¿no? La trampa espiritual grandota, ¿no? Nosotros queremos que la vida sea toda light. Les digo porque yo estuve ahí mucho tiempo. Ay, no quiero tener problemas, ¿eh? No me traigan problemas. Bien. Entonces, el primer movimiento que hacemos, porque es como que se te cae. Esto es como decir, vos estabas muy enamorada de tu marido y después que te enterás que tu marido te había metido los cuernos con la vecina enfrente. Viste que Sus ya no ve a la vecina enfrente, ¿eh? Y vos decís, pero, no puede ser. Mi marido. Porque claro, lo teníamos al marido como que era un santo.
pero resulta que no era tan santo el marido. Bueno, una cosa así. Entonces, de hecho, basta con que se demuestre falso apenas uno, miren, uno de los pensamientos de mi edificio, para que toda mi psique empiece a hacer como que se resquebraja todo. Basta con que algo no sea como tú pensabas para que sientas una gran agitación y un gran temor en tu interior. Fíjense, ahí nos damos cuenta de lo encasquetados y encasillados que estamos. Yo les digo porque, yo me río porque es cierto, a mí cuando me van, porque los otros siempre son nuestros mejores maestros, nos dicen algo y como uno se queda así, dice, ay, claro, sí, internamente, no le decimos al otro que tiene razón, porque no le queremos dar la razón, pero internamente se nos mueven unas cosas. Ay, como que nos pescaron, ¿vieron? Como que se dieron cuenta. Ah, y ¡pac! Y hay un movimiento interno. Eso en cuanto a la psique. Bueno, por eso hay que observar mucho la psique, porque esa es la que no nos deja experimentarnos como luz. Nosotros somos luz, pero es que nos vivimos como locos. Por eso el curso de milagros lo dice, que esto es un manicomio, un pandemonium, que estamos dementes, que la culpabilidad nos ha enloquecido a todos. A ver, ¿quién no reconoce esto? ¿El que no pudo todavía reconocer esto? ¿No? Es que lo vamos a ver. No solo en los demás, lo vamos a ver en nosotros mismos. Bien, entonces te alcanza un estremecimiento hasta lo más hondo de tu ser, ya que ese evento amenaza con derribar toda la casa de pensamientos que habitas, con el fin de arreglar la grieta. Empiezas a racionalizar. De este modo pones un estupendo parche en el agujero. Eso es lo que solemos hacer con nuestras paredes. Preservamos su solidez y no permitimos que nada las deteriore. Todo esto, fíjense, que hacemos, que se llama racionalizar, hasta lo hacemos con el curso de milagros y con cualquier tipo de espiritualidad. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo de lo que hacía yo, ¿no? Me venía un pensamiento, ¿no? Lo que yo no estaba acá, como estaba muy acá, qué pesada que es mi madre, decía, ¿no? Y claro, como ese pensamiento me traía un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, automáticamente lo racionalizaba y decía, claro, es así porque, y comienza toda una racionalización en torno a ese pensamiento que tuve primero. Fíjense el movimiento que hace la psique. O sea, primero me conmociona ese pensamiento que me vino porque me provocó un sentimiento y un movimiento interno que no me gustó sentirme así. ¡Ay, no! ¿Odio yo? No, jamás. Por favor, Dios no lo permita. ¿Envidia yo? No. ¿Celos? No, yo tampoco. Y encima, ¿no? Eso se llama moral. Porque tenemos mucho miedo de ser descubiertos. Porque eso nos avergonzaría mucho, ¿no? Pero lamentablemente este camino, ¿no? Si no queremos sentir todas las cosas que tenemos que sentir, nos las va a poner una y otra vez ahí, hasta que las sintamos. Por eso fíjense que el libro del otro de este señor se llama El experimento rendición. Pero para poder rendirme, primero tengo que tener la experiencia y sentir esa emoción a fondo, ¿eh? No que digo, ay, como si me hubiese, no sé, torcido la uña, el calderito. Ay, y ya está, ¿no? Esto es una cosa que te recorre por dentro. Y a veces
parece que se terminó y vuelve otra porque hay restos. Porque hay restos. ¿No? Por eso, lo más bello es ser amables y humildes. Amables con nosotros mismos y Dios no está con un marcador allá diciendo, bueno, a ver querida, ¿cuándo te vas a despertar, A ver si despabilamos, por favor, que ya es hora de iluminarse. No, nadie nos dice eso, nadie. Solo yo me lo impuse. ¿Qué importa cuándo me voy a iluminar, si me ilumino o no me ilumino? Lo que importa es que viva la experiencia, para descubrirme, conocerme a mí misma. Es que si no sé quién soy, voy a sufrir. Bueno, que parece que lo estamos haciendo a través de estos libros, a través del curso de milagros. Bien, pero no puedo, por ejemplo, porque repita como el Ramana Maharshi que decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y estar como un papagayo, ¿quién soy yo? Y no me despierto. Y capaz que me despierta, por ejemplo, una situación en la que, no sé, a ver, me roban algo, un objeto preciado para mí, y tengo que sentir la pérdida y el dolor de esa pérdida, de ese objeto que era tan preciado para mí. Y aprendo más en esa situación que repitiendo como el papagayo, yo soy, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy amor, ay, vibremos en alta frecuencia, y no sé qué, todo eso. Y lo aprendo más así. Pero de esto es lo que estamos todo el tiempo escapando. Por eso no podemos ir más allá. ¿Cómo vamos a ir más allá si no queremos salir de acá? Andamos así. Ay, no, por favor. ¿No? ¿Para algo será que el curso de milagros habla de los escudos? Que depongamos las armas. Y pero si dice todo eso, porque nos conoce. Porque solo quien pasó por todo eso puede enseñarnos y transmitir todo eso. A ver si nos avispamos, dice Jesús. Eso es cierto. Si yo, a veces, ojo, que cuando creo que me estoy avispando es donde digo, ay no, soy más gilipollas de lo que pensaba. Otra vez, porque fíjense, es como que nos engañamos a nosotros mismos continuamente. Por eso esto de la racionalización es un truco bien fuerte del ego, Ese, ay, yo ese todavía, no, lo tengo ahí, siempre está ahí, siempre es una cartita que me juego. Ay, no, pero lo que pasa, ¿no? O inventamos, queremos tapar.